Buenos días, soy Ana María Mingoranza Paredes, doctoranda en el programa de Historia y Arte de la Universidad de Granada. Voy a presentar mi comunicación en este segundo Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia de Conocimiento con la ponencia titulada La ilustración científica botánica como herramienta didáctica y de registro en el Jardín Botánico de la Universidad de Granada, creando un atlas visual ilustrado de su flora. Dentro de las numerosas disciplinas artísticas existentes, una de ellas en específico está destinada a consolidar el discurso científico, ofreciendo un contenido visual de precisión capaz de transmitir conocimientos de forma más clara incluso que las propias palabras. Hablamos de la ilustración científica. Las diferencias y al mismo tiempo ventajas de la ilustración científica frente a otros medios de representación las hallamos, por ejemplo, en la facultad de seleccionar la información más representativa que se nos presenta de un objeto o individuo real, desechando cualquier elemento anecdótico para centrarse en lo estrictamente esencial e identificativo, siendo capaces de construir un arquetipo universal. Por ejemplo, señalar las diferentes partes que componen este ejemplar de la especie lantana cámara que vemos en pantalla sería más complejo si lo hiciéramos desde una fotografía, a diferencia de si utilizamos la ilustración científica, donde el contenido está más aislado a favor de la buena comprensión del individuo. Este tipo de ilustración es una fuente de información visual cuya finalidad es proporcionar un conocimiento más directo y objetivo que no deje margen a la ambigüedad. Partiendo de esta herramienta se plantea la producción de un atlas visual ilustrado de la vegetación de un jardín botánico, en este caso el de la Universidad de Granada. Esta investigación y la actual tesis doctoral en curso titulada Flora endémica de Sierra Nevada, guía botánica ilustrada, en la que se emplea esta misma disciplina, nos permite abordar en profundidad los mecanismos clave de esta categoría de ilustración. Los objetivos fundamentales que se proponen en este trabajo son reivindicar y fomentar el uso de la ilustración científica como herramienta didáctica, dejar constancia del material botánico presente en la actualidad en este jardín, ofrecer un catálogo de la flora para que sea posible verlo en su momento de máximo esplendor independientemente de la época del año, lo que permite conocer en su complejidad al individuo, crear un mensaje visual de rigor científico que permita al espectador obtener conocimientos esenciales sobre el ejemplar que está contemplando y contribuir a una buena asimilación y retentiva de la información visual ofrecida. La ilustración científica es una poderosa herramienta de registro documental. Algunos de los primeros libros a modo de herbario servían como catálogo de las colecciones de plantas de un determinado jardín. Por otro lado, las láminas que surgieron de la expedición al Nuevo Mundo nos dieron a conocer nuevas formas de vida de lugares lejanos al nuestro, sirviéndonos incluso como modo de conservar especies que pudieran evolucionar o extinguirse, además de revelar la evolución de las técnicas de representación en esta disciplina. Según lo mencionado, se procede a registrar el material vegetal del Jardín Botánico de la Universidad de Granada, cuyos orígenes se sitúan a mediados del siglo XIX de la mano de Mariano de Amo y Mora, en el lugar que ocupó una antigua huerta jesuita, y del que podemos encontrar un testimonio de las plantas que se encontraban a fecha de 1893 en el listado de especies que se encuentra a la derecha de la pantalla. El primer planteamiento a la hora de realizar este atlas fue el de albergar la totalidad de las especies de este recinto. Pero al evaluar la magnitud del trabajo, ya que son un gran número, tomamos la decisión de realizarlo por fascículos. Esta investigación aquí presentada constituiría pues el primer fascículo bajo el título Retratando herbáceas y arbustivas angiospermas, atlas visual ilustrado de la flora del Jardín Botánico de la Universidad de Granada, y está dedicado a una selección de plantas que poseen flor. Esta selección está englobada en la parte del recinto que se dedica a la escuela botánica, que a su vez se divide en 14 parterres, de los cuales se han seleccionado los 3 que se ven con un círculo rojo en el mapa. Esto se debe a varias razones. Por un lado, la floración de las plantas, ya que esta zona presentaba en el momento del trabajo de campo un mayor número de especies florecidas, y por otro lado, el carácter conservacionista de este jardín. Su distribución actual es prácticamente la misma a la de sus orígenes, siendo el interés en la conservación de su historia a lo largo del tiempo lo que lo convierte en patrimonio de la universidad. Esta sección de la escuela botánica caracterizaba a los jardines botánicos del siglo XVIII, en donde se colocaban las especies en el mismo orden en el que aparecía la sistemática de los libros de botánica, lo cual facilitaba la localización de las especies. El atlas servirá para que el público pueda conocer en cualquier época del año cómo es el ejemplar en su etapa fenológica más significativa o de mayor esplendor, que en el caso de las plantas angiospermas suele ser la floración, logrando así identificar cada una de las partes que la componen y permitiendo en el futuro reconocer su morfología.
El contenido de la publicación se plantea de forma accesible, así cuando el público no experto en botánica visite el jardín botánico o la publicación, puede que conozca algunas de las plantas de haberlas visto con anterioridad, pero lo que perseguimos es indagar aún más en su conocimiento, motivándolo a aprender acerca de su estructura básica. Por eso este fascículo está dirigido a todo tipo de público y presenta al final del mismo un glosario en el que se definen todos los términos utilizados. Entrando en algunos de los mecanismos usados en esta disciplina y volviendo a la mencionada fenología, un punto importante dentro del proceso de creación será la selección del momento idóneo del individuo para comunicar la mayor cantidad de información, pudiendo combinar en la representación de un mismo ejemplar etapas de su ciclo vital muy dispersas en el tiempo. En este sentido, encontramos en las láminas mutisianas ejemplos de creaciones idealizadas que albergan en un mismo porte de planta todas sus fases, pero podemos encontrar con anterioridad modelos similares, como es el caso de la publicación de Historia Stirpium, a mediados del siglo XVI, en la que se utiliza esta misma estrategia para abaratar los costes de las láminas. Por otro lado, más allá de ilustrar el primer ejemplar que veamos, tratamos de observar y evaluar varios individuos. Se trata de un trabajo de comparación, evitando así posibles anomalías morfológicas de ejemplares aislados para crear un arquetipo que contenga la máxima objetividad. Desde la imagen que vemos a la izquierda de nuestra pantalla, que corresponde a la fotografía de una manzana, hasta el dibujo del centro o la propia palabra que da nombre a esta fruta, hay muchos pasos intermedios, en los que todos ellos nos definen de algún modo el objeto real que podemos sostener en las manos. La diferencia de la fotografía con la representación central es la síntesis, cogiendo lo más característico que nos permita diferenciarlo de otras cosas. Este rasgo seleccionador de simplificar o esquematizar supone otorgar al ilustrado más o menos complejidad, lo cual lo hará diferir en mayor o menor instancia del elemento real a favor de una comprensión del contenido más directa, dependiendo del fin de la imagen. La sintetización de lo representado se puede medir a través del grado de iconicidad. En 1973, Abraham Mols definió la escala de iconicidad gráfica decreciente o de abstracción creciente, en la que estimaba 12 niveles que iban desde el objeto real en el nivel 12 hasta las descripciones alfanuméricas, fórmulas o signos abstractos en el nivel 0. A esta propuesta le sigue la revisión de Justo Viñafáñez, que en Introducción a la teoría de la imagen establece una escala de 11 niveles en función de la finalidad de la imagen. Una vez que como ilustradores nos disponemos a realizar las láminas, debemos decidir la disposición de los elementos sobre el soporte, ya sea en medios tradicionales o digitales. Esta elección supone otorgar relevancia a una forma sobre otra, estableciendo esta jerarquía mediante estrategias como la posición, el tamaño o el color y buscando un equilibrio visual en el reparto de los pesos de los elementos, pudiendo ser o no composiciones simétricas. Las cualidades compositivas de estas láminas tendrán consecuencias directas en la pregnancia del mensaje visual que el espectador tendrá que decodificar. Según los planteamientos de la psicología de la Gestalt, los seres humanos tienden a visualizar la totalidad de una composición y luego deciden el prestar atención a analizar los detalles que la forman. Por ello, las composiciones equilibradas, la claridad de la forma y los límites definidos contribuyen a que el espectador genere modelos mentales que le permitan el reconocimiento de lo representado a corto y largo plazo. La metodología utilizada en esta investigación es teórico-práctica y sigue la propuesta de Bruce Archer para una investigación en diseño. No obstante, se puede extrapolar a otra disciplina, ya que su planteamiento resulta bastante moldeable a las circunstancias de cada investigación, por lo que se ha decidido utilizar tanto en este proyecto como en la tesis doctoral en curso. Esta metodología entiende la investigación como un problema que hay que resolver, para lo cual habrá que examinarlo por partes para buscar soluciones. Se plantean así tres etapas principales: analítica, creativa y ejecutiva, que se pueden dividir en tantas subetapas como sea necesario para realizar el proyecto. La primera etapa nos permite adentrarnos en el estado del arte, ciñendo el marco teórico del trabajo. La etapa creativa engloba el trabajo de campo, recogida de documentación, examen del material botánico y realización de bocetos, llegando así a la última etapa en la que se realizaría la producción de las láminas y las posteriores ediciones y revisiones del contenido para configurar la publicación final. Llegamos a los resultados obtenidos. A lo largo de esta presentación se han ido mostrando algunas láminas que forman parte de estos resultados. Este fascículo
se compone de 3 secciones que se corresponden a los parterres representados y mencionados anteriormente. De este modo, al comienzo de cada sección se introducen las características generales de cada parterre, acompañando siempre el texto de un soporte visual que ejemplifique cada caso. Y en las páginas sucesivas se exponen las especies seleccionadas con explicación de cada una de sus partes, así como datos de interés identificativo. De este modo, encontramos en pantalla a la vista a doble página de la cabecera de la sección del parterre 1 dedicado a las monocotiledonias, seguido de una de las plantas que componen esta sección. Continuando con el parterre 5 con las dicotiledonias colorifloras y una representación de Salvia leucantha. Y por último, el parterre 10 dedicado a la familia de las rosáceas, con un ejemplo de uno de sus rosales. Este fascículo se convierte en una herramienta didáctica enriqueciendo la información que se le ofrece al público de este recinto, logrando generar un contenido visualmente más atractivo. Pese a que la finalidad de esta disciplina no es puramente estética, ya que lo primordial es ofrecer un mensaje visual fiel a la realidad, debemos tener en cuenta que sin duda la labor del artista ilustrador quedará presente mostrando un sello único y diferenciador, que hará este contenido más llamativo para el público, fomentando al mismo tiempo su interés y percepción. Como se ha mencionado anteriormente, la gran cantidad de especies de este recinto hace que este trabajo se plantee como un proyecto a largo plazo cuyo estudio y resultados se abordarán y presentarán en futuros fascículos. En estas ponencias se ha mostrado tan solo una parte de los resultados. En total, el fascículo se compone de 11 especies vegetales, pudiendo encontrar todas las láminas en la visita virtual del Jardín Botánico. En el trabajo fin de máster, que a su vez fue el proyecto de investigación de una beca de colaboración del Ministerio de Educación con el Departamento de Dibujo, se detalla la elaboración de este proyecto y está publicado en el repositorio digital de la Universidad de Granada llamado Digibook. En la pantalla se muestran los enlaces a cada uno de estos recursos. Y en esta última pantalla se muestra la bibliografía utilizada para la ponencia. Me gustaría agradecer especialmente el apoyo de Francisco Caballero Rodríguez, quien dirigió esta investigación, siendo también el director de la tesis en curso junto a Juan Lorite Moreno, al Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y a Manuel Casares Porcel, director del Jardín Botánico, por facilitarme el acceso al recinto. Muchas gracias por su atención.